mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, me da mucho gusto volverles a saludar en esta mañana. Espero todos se encuentren bien con el favor de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra clase de este día. Solamente como recordatorio, acordemos que la semana pasada vimos un texto en 1 Tesalonicenses 5:11, donde veíamos dos mandatos que el Señor nos da a su iglesia. El primero era animarnos unos a otros, que fue el que vimos hace 8 días, y el segundo era edificarnos los unos a los otros. Pero bueno, les invito a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la vida, por la salud que tú nos das, gracias porque, Señor, nos das esta bendición, este privilegio de poder despertar en un nuevo amanecer y poder, Padre, pues afirmar nuestros pies el día de hoy en la tierra. Gracias por ello, gracias por, Señor, tener ese cuidado especial de cada uno de nosotros. Y Padre, de manera muy especial, te rogamos que, Padre, en este tiempo que vamos a iniciar el estudio de tu palabra, seas tú el que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a poder entender, comprender tu palabra, de tal manera que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos. Pero antes de iniciar nuestra clase de edificarnos unos a otros, me gustaría que poder repasar un poquito acerca de las tareas que se quedaron. Se quedaron algunas tareas la semana pasada y vimos que nos íbamos esta semana a dar a la tarea de buscar algunos versículos que a nosotros nos han ayudado, nos han animado, nos han infundido aliento para pues salir de esas crisis, de esos momentos difíciles que enfrentamos en la vida, y los íbamos a compartir con algunos hermanos que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles en estos momentos. También otra tarea que se nos quedó era que pues nos íbamos a comprometer que en esta semana salieran palabras de ánimo, de edificación para nuestros hermanos, que pudiéramos comprometernos a poder animarles lejos de pues desanimarles, ¿no? Y también se quedó como tarea memorizar nuestro pasaje base, que fue primera carta de Tesalonicenses 5:11, donde dice el apóstol Pablo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Esas fueron las 3 tareas que se nos quedaron. Espero las hayan hecho y me puedan compartir en mi WhatsApp sus experiencias, cómo les fue, el resultado que tuvieron de ellas. Y bueno, ya veamos entonces nuestro segundo mandamiento, hermanos, acerca de este pasaje que encontramos en 1 Tesalonicenses 5:11, que es edificaos unos a otros. Y bueno, la palabra edificaos o edificar aparece más de 360 veces en la Biblia, y edificar habla de construir. Y la imagen que nos da aquí es de un edificio, construir un edificio, y significa que entonces nosotros debemos como creyentes ayudarnos unos a otros a crecer en la fe, a fortalecer la vida espiritual de otros. O sea, a eso somos llamados, es que crear nosotros ese estímulo en ellos, en los demás, para su crecimiento y madurez espiritual, ¿sí? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio de nuestro ejemplo, de nuestra vida propia, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios nos manda a edificarnos los unos a los otros, debemos entender que es darnos aliento, ¿sí? Que nuestros hermanos puedan construir sus vidas espirituales a través de la palabra de Dios, que nosotros seamos ese instrumento que Dios utilice para el crecimiento y madurez espiritual de ellos, ¿sí? Entonces es una tarea mutua, es un mandamiento mutuo que tenemos de animarnos y de buscar la edificación para promover ese crecimiento espiritual y desarrollo del carácter cristiano en la vida de nuestros hermanos. Es una tarea que tenemos como hermanos en la fe, como cristianos, ¿sí?
de traer a nuestros hermanos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que sigan creciendo en su vida, para que cada día se vayan pareciendo, se asemejen a Él, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza viva, gloriosa que tenemos como cristianos, ¿sí? Entonces, en 1 Tesalonicenses, incluso Pablo, en esta misma carta, Pablo nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesucristo va a venir, pero va a venir por un pueblo, ¿sí? Un pueblo santo, un pueblo glorioso, un pueblo, ¿sí? que está creciendo, que está fortaleciéndose en el Señor, y por eso es que nos anima en su carta Pablo aquí a los cristianos a seguir creciendo y fortaleciéndose en su vida espiritual. Entonces vamos a leer el pasaje, les invito a abrir su Biblia, hermanos. Espero como cada domingo puedan tener su Biblia a la mano, puedan estar ahí listos, atentos para poder seguir creciendo, edificarnos mutuamente los unos a los otros. Entonces les invito, si ya tienen su Biblia lista, que la abran ahí en primera carta de Tesalonicenses 5:11, y bueno, la escritura dice de la siguiente manera: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y fíjense, en esta carta Pablo incluso habla acerca del arrebatamiento, un evento que esperamos nosotros los creyentes, ¿sí? Es algo que el Señor va a hacer de una manera asombrosa. Dice el Señor: en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él, ¿sí? Entonces Pablo escribe sobre este tema, pero escribe para que nosotros como creyentes podamos alentarnos, podamos animarnos, edificarnos los unos a los otros mientras llega ese momento. Ese momento va a llegar, pero tenemos que, nosotros dice, seguirnos entonces edificando, creciendo cada día en nuestra vida espiritual. Y realmente, hermanos, es muy importante que nosotros podamos crecer y fortalecer en nuestra vida espiritual como creyentes. Y quizá a lo mejor tú te preguntes, bueno, pero ¿cómo edificarnos? ¿Cómo nos podemos edificar? Bueno, una de las mejores maneras de edificarnos los unos a los otros es que nosotros nos congreguemos, que no dejemos a un lado esa importancia de que como familia espiritual, como cuerpo de Cristo, debemos de permanecer unidos, debemos de permanecer en esa armonía, en esa unidad, ¿sí? No podemos edificar, ¿sí? Ahí estando aislados, ahí estando apartados de la iglesia, ahí no vamos a poder edificar a nuestros hermanos. Sería como un albañil que pues quiere levantar un muro o construir un edificio, pero sin ladrillos. Eso es algo ilógico, eso es algo que no se puede hacer. Entonces, así nosotros, si no nos congregamos, ¿cómo nos vamos a edificar los unos a los otros? ¿Cómo vamos a seguir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual? Fíjense, vamos a ver, hay un pasaje muy importante en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y fíjense, la escritura nos dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. O sea, debemos de perseverar, debemos de seguir adelante, de seguir creciendo en nuestra fe. Incluso Pedro en su primera carta habla acerca de los creyentes de la siguiente manera y les dice, les invito a buscar en su Biblia la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Fíjense cómo Pedro también habla de una manera maravillosa. Capítulo 2, versículo 5 dice la escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ven ahí la importancia, debemos de permanecer, de congregarnos, de estar juntos como iglesia, porque dice Pedro, ustedes también como piedras vivas. Somos piedras vivas, dice, que vamos construyendo.
la casa espiritual de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y comprender esta enseñanza acerca de edificarnos unos a los otros y qué importancia tiene que eso se hace de manera unida, constante, que tengamos ese contacto, esa relación, ¿sí? De esa hermandad de los unos a los otros. Incluso aquí en el pasaje que acabamos de leer de Hebreos 10:25, podemos ver que hay dos exhortaciones que el Señor nos hace en su palabra, dos exhortaciones, ¿sí? La primera de ellas es no dejando de congregarnos, no dejemos de congregarnos, hermanos. Como dice aquí, como algunos tienen por costumbre. A veces es tan fácil que a algunos se les haga costumbre el dejarse de congregar, dejar a un lado la importancia que tiene. Y la otra es, dice, la otra exhortación que encontramos aquí es exhortándonos, o sea, animándonos, alentándonos los unos a los otros. Entonces es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros podamos tener claro estos puntos que el Señor nos está compartiendo aquí y que podamos cumplir con ellos, exhortarnos. ¿Por qué? Bueno, porque es la única forma de que vamos a seguir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual, hermanos. Y debemos de animarnos, de exhortarnos los unos a los otros, porque estamos viviendo un tiempo también difícil, un tiempo en lo que a muchos cristianos se les hace fácil dejar de congregarse. Se les hace fácil, ¿sí? Y no le dan la importancia que tiene el congregarse, que tiene la iglesia, ignorando quizá a lo mejor que la forma o una de las formas más importantes que tienen para seguir creciendo, para seguir edificándose, es que permanezcamos, dice, unidos en unidad, congregándonos para poder cumplir este mandato de nuestro Señor Jesucristo de edificarnos los unos a los otros. Entonces, si no está un creyente congregándose, no está cumpliendo con el propósito para el cual Dios le llamó a su iglesia. No está edificando a otros y obviamente tampoco se está edificando a él mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender, fuimos creados por Dios con propósitos específicos, fuimos llamados por Dios para cumplir propósitos específicos. Y uno de esos propósitos por los cuales el Señor nos puso en su cuerpo, nos puso en su iglesia, es para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, seguir madurando y poderle servir en su iglesia. Es otro tema que también vamos a ver, primeramente Dios, la próxima semana. Pero esos son propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas y por eso dice, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros. Y fíjense, Pablo de manera, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, de manera magistral dice lo siguiente ahí en la carta a los Efesios. Les invito a abrir. Vamos rápidamente a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Se los voy a leer. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, para ir edificándose en amor. Pero es importante que perseveremos en el Señor, que sigamos creciendo, que
Veamos la importancia que tiene el congregarnos, el asistir a la iglesia, ¿sí? En la iglesia tenemos o encontramos todo lo necesario para seguir creciendo, para seguir edificando nuestra vida espiritual y contribuir también al crecimiento de los demás. Fuera de la iglesia no hay crecimiento. Fuera de la iglesia no vamos a poder cumplir con este mandato de edificarnos los unos a los otros. Y bueno, congregarse, hermanos, con otros creyentes es muy importante y debemos de saber que el congregarse pues obviamente incluye asistencia a todas las actividades de la iglesia. Por ejemplo, cultos de oración. Nosotros como iglesia tenemos cultos de oración todos los jueves a las 7 de la noche. Al culto de adoración que tenemos también todos los domingos, ¿sí? A las 9:30 de la mañana. También incluye asistencia a las clases bíblicas dominicales, a estudios entre semana, a la convivencia entre nosotros. Por ejemplo, en el tiempo de compañerismo que tenemos, ¿sí? Durante ese compañerismo poder nosotros fomentar esa edificación. Entre semana también hay grupos de estudio y también es importante que nosotros podamos darnos un tiempo para asistir a todas esas actividades, para seguir nosotros edificándonos a través de los demás hermanos, pero también nosotros contribuyendo para que ellos edifiquen también su vida espiritual. Pero bueno, aquí hay una pregunta. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cada cuándo asistes a las reuniones de la iglesia? ¿Cada cuándo asistes? ¿Tu asistencia es constante? ¿Es perseverante? ¿Sí? ¿Estamos perseverando en el Señor? Pues son preguntas muy importantes. Entonces, nosotros podemos ver que estamos viviendo un tiempo difícil para la iglesia de Jesucristo. Entonces, hay una urgencia de que nosotros podamos tomar, ¿sí?, a consideración este tema. Tenemos que congregarnos, reunirnos, ¿sí?, que cada uno podamos contribuir al crecimiento de nuestros hermanos en Cristo. Porque incluso la urgencia la podemos ver también, y es algo muy importante, es un tema de suma importancia, es un tema escatológico, porque ahí en Hebreos, en el 10:25 que acabamos de leer, dice, porque aquel día se acerca, ¿verdad? Y cuando dice el escritor de Hebreos, aquel día se acerca, ¿a qué días creen ustedes que se está refiriendo? Bueno, si nosotros vamos a la carta de Hebreos, en el capítulo 10, ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, ¿a qué día se refiere cuando dice el escritor de Hebreos que aquel día se acerca? En el 10:25 dice la escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Bueno, el mismo escritor nos da la respuesta en el versículo 37 de este mismo capítulo de Hebreos 10. En el versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Fíjense, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Quién ha de venir? Bueno, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser un evento sin precedentes, un evento maravilloso, y debemos de estar preparados para ese momento. Entonces, hermanos, quizá a lo mejor digan unos, bueno, pero es que ahorita no nos podemos congregar. Ahorita tenemos ese aislamiento, esa cuarentena que tenemos que estar guardados en casa. Y sí, por el momento no podemos nosotros congregarnos físicamente. Mas, sin embargo, nos estamos edificando, nos estamos congregando como iglesia a través de estos medios, a través de estas clases virtuales, a través de llamadas, a través a lo mejor hasta de un mensaje de WhatsApp que podamos escribir a los hermanos, a través de incluso de las clases de Zoom que ahora ya están iniciando los jóvenes. O sea, todo eso habla de que estamos en unidad como iglesia, de que seguimos congregándonos, apartar el domingo por la mañana para ver el mensaje del pastor, para ver la clase dominical, para ver la clase de los niños, entre semana los jóvenes tomar su clase el día que ellos seleccionaron, que es el día en que a lo mejor tienen más tiempo, y todo eso nos hace estar unidos como iglesia, nos hace
a la distancia seguirnos edificando mutuamente los unos a los otros. Entonces, hermanos, si tú eres uno de los hermanos que ha dejado de congregarse o que no asiste con regularidad a la iglesia, cuando termine esta cuarentena, cuando termine esto del virus, esta contingencia que estamos pasando, yo te animo a que tú puedas congregar, a que tú le des la importancia que tiene el que perseveremos como iglesia unánimes, a que te animo a que tú asistas o hagas todo lo posible por asistir a los cultos de oración, a los cultos dominicales, a las clases de grupos bíblicos que hay entre semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos llamados para ser parte de una familia espiritual, de una familia en la fe, y así es como debemos de permanecer para seguir edificándonos unos a otros, vivir esa vida en unidad. Debemos de nosotros también preocuparnos por el crecimiento nuestro, pero también por el de los demás. Edificaos unos a otros, dice la palabra. No dice edifícate tú mismo, edifícate tú solo, no. Dice edificaos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito de ustedes para crecer en mi vida espiritual, así como ustedes necesitan de mí. Todos necesitamos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos creciendo, que seamos un cuerpo en Cristo maduro, crecido espiritualmente, que perseveremos en Él. Entonces sí, debemos nosotros, hermanos, de tomar en cuenta, es importante que nos congreguemos, pero que no nos congreguemos para contiendas, para chismes, para divisiones, que a veces es un tema triste, lamentable, se da en las iglesias, y yo espero en el Señor que esto no suceda en nuestra iglesia. Hay que orar mucho, hay que apegarnos a las Escrituras para cumplir esos mandamientos y poder poner un sello ahí, un freno a todas estas cuestiones que, lejos de edificar, afectan la edificación de la iglesia, de los unos a los otros. Por ejemplo, la palabra de Dios dice ahí en Efesios 4:29. Vamos a buscar, les invito, hermanos, ahí en nuestra Biblia, Efesios 4:29. Fíjense, dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra mala, ninguna palabra malintencionada, ninguna palabra, ¿sí?, que lejos de edificar lastime, que lejos de edificar destruya. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otro pasaje más que nos habla también de la edificación los unos a los otros es Romanos 14:19. Vamos a buscar rápidamente, hermanos, Romanos 14:19, y ahí podemos ver cómo el Señor nos sigue exhortando, animando a que nosotros nos podamos animar los unos a los otros. Romanos 14, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos no lo que contribuye a la división, no lo que contribuye a la contienda, no lo que contribuye, dice, a la murmuración, no, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjense, unos a otros debemos de edificarnos, y esto quiere decir que nos necesitamos unos a los otros para seguir creciendo. Otro pasaje más, ahí Romanos 14, versículo 15, perdón, Romanos capítulo 15, versículo 2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade en lo que es bueno para edificación. O sea, lo que no es bueno y no ayuda para la edificación de los demás,
no lo hagas, no lo digas, solamente lo que contribuya a la edificación. Pero bueno, también es importante que veamos también que hay obstáculos que impiden la edificación mutua, la edificación de los unos a los otros. Y otro obstáculo que podemos ver es, por ejemplo, un espíritu carnal. La carnalidad, hermanos, es un obstáculo tremendo para seguir esa unidad, esa hermandad y cumplir con ese mandato de edificarnos los unos a los otros. Por ejemplo, Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Claro que sí, la iglesia de Corinto se estaba dejando llevar por una carnalidad tremenda, y eso estaba provocando que tremendos pleitos, tremendas contiendas y divisiones en esa iglesia. La carnalidad, hermanos, es un obstáculo para edificarnos los unos a los otros, porque lejos de contribuir a la edificación, afecta la unidad de la iglesia y afecta ese mandamiento de edificarnos los unos a los otros. Otro obstáculo que impide la edificación mutua es el amor al mundo. El amor al mundo, fíjense ahí en Primera de Juan, vamos a buscarnos en nuestras Biblias, Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hermanos, a veces le damos más importancia a adquirir cosas, posesiones, que a construir relaciones sanas con los demás. A veces hay gente que por obtener lo que quiere, por conseguir sus metas, sus objetivos, no le importa pasar por encima de los demás. No le importa humillar, pisotear, ignorar al prójimo, con tal de cumplir sus propósitos mundanos, por querer sobresalir, por querer ser una persona exitosa. Y hermanos, eso en la iglesia no va. La carnalidad no va, porque eso afecta. Fíjense, otro obstáculo más que podemos ver es una tibieza espiritual. Hay hermanos que son tibios espiritualmente hablando. Que dice, fíjense, dice Apocalipsis 3, 15 al 16. Vamos a leer ese pasaje. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Y dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, la tibieza espiritual es un obstáculo para la edificación mutua. La tibieza espiritual hace personas, ¿sí?, apartadas, personas inseguras, personas que no sienten una identidad con su iglesia, con los demás hermanos, y eso les lleva a ¿qué? A no cumplir con este mandato, no sentirse parte. Son hermanos que un pie están en el mundo y un pie en Dios, que a lo mejor un día sí se creen cristianos, pero otro día no, y dice el Señor: no, o eres o no eres. Para el Señor no hay términos medios, para el Señor no hay
medias tintas, como dicen coloquialmente, para el Señor. ¿Eres cristiano? Compórtate como cristiano. ¿No eres cristiano? Pues entonces sé lo que eres. Pero con el Señor o eres o no eres. No podemos ser tibios. Otro obstáculo también que encontramos para la edificación mutua es falsas doctrinas, falsa enseñanza. Y fíjense ahí en primera carta a Timoteo, Pablo precisamente habla de este tema. Vamos a ver, hermanos, les invito a abrir su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice la escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hermanos, como podemos ver aquí en 1 Timoteo 3, del 1 al 4, las falsas doctrinas, ¿sí?, lejos de crear o contribuir a la edificación mutua, dice, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces debemos de evitar las falsas doctrinas, debemos de apegarnos lo más posible a la escritura, a la palabra de Dios. Pero bueno, ya para terminar nuestro tema, me gustaría hacer unas preguntas de reflexión, que nos llevemos unas preguntas de reflexión para meditarlas y contestarlas ahí con Dios, ser sinceros con Él. Y bueno, una de ellas es: ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás madurando en el Señor? Otra pregunta también muy importante es: ¿cómo estás contribuyendo para la edificación de los demás? Para la edificación de los demás, ¿qué estás haciendo para edificar la vida de los demás? Cuando te reúnes con otros creyentes, ¿es para edificación mutua o para murmuración? Porque a veces se da ese tema, ¿no? Entonces debemos de nosotros tener claro que cuando nos reunimos con otros creyentes es para animarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. Y bueno, hermano, esta semana busca la forma, esa va a ser la tarea de esta semana, busca la forma de cómo edificar a tu hermano en Cristo en su vida espiritual. No sé, a través de una llamada, a través de escribir un mensajito, animándole, o incluso quizá a lo mejor orando con él o con ella, ¿sí? Haz algo que contribuya a la edificación para la vida espiritual de tu hermano, de tu hermana en Cristo. Y también, hermanos, memoricemos nuestro pasaje de este día, que es Romanos 14, 19. Romanos 14, 19, que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esas van a ser las tareas de esta semana, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando, bendiciendo y proveyendo en todo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos diste. Gracias por tu palabra que hemos recibido. Y ahora, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a poder en la semana meditarla, reflexionarla, Señor, para que podamos extraer, Señor, esa enseñanza que tú quieres para nuestras vidas, para seguir creciendo, seguir edificándonos y edificar a los demás, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó